Vamos a la palabra del Señor a continuación. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Mateo capítulo 7, versículo 9, y vamos a ir hasta el versículo 11, por favor. Mateo capítulo 7, versículo 9, perdón, al 11. Muy bien, aquí creo que todos, antes de leer este texto, creo que todos somos padres, ¿verdad? O al menos lo hemos. eh, Sí, todos somos padres, algunos ya gozan de haber criado hijos y ya sus hijos están adultos, ¿verdad? Hay otros que tienen, que son padres y que tenemos a nuestros niños pues pequeños y que están en un proceso de crianza. Hay momentos donde realmente, eh, claro, nosotros nunca terminamos o nunca dejamos de ser padres. Pero sí hay momentos donde la crianza eh, empieza a tomar otro rumbo, o más bien donde se termina el tiempo de la crianza, ¿verdad? Eh, si bien es cierto, uno continúa dando a lo largo de la vida consejos, animando a los hijos, escuchándolos, pero, pero esos corazones dóciles que se nos entregan en nuestras manos, eh, ya llega un momento donde esos corazones ya crecen y el niño que antes se dejaba direccionar, ahora empieza a tener autonomía, empieza a tener una voluntad y a veces eh, no están muy acordes a nuestras voluntades. Queremos que nuestros hijos vayan por acá y nuestros hijos están por otro lado. Queremos que escuchen consejos, pero ellos mismos dicen, yo me la sé, yo sé lo que estoy haciendo. Eh, bueno, creo que hay una etapa donde como padres debemos aprovechar, pero también a lo mejor alguien dirá, pues nosotros ya no hay nada que hacer con nuestros hijos, pues ya están suficientemente adultos, entonces ya ellos se fueron o han tomado, o viven en la misma casa, pero han tomado otros rumbos, ahí mismo en la casa, ¿verdad? Ahora ya están sujetos a sus propios deseos, a sus propias experiencias, a sus propias amistades, los han escogido, ¿verdad? Han escogido qué estudiar, muchos han escogido con quién relacionarse, escogen con quién casarse, ¿verdad? Hay muchas cosas que ya luego se nos empieza a salir de qué, de las manos. A lo mejor alguien podrá decir, pero pues ya no hay nada que hacer. Bueno, siempre hay algo que hacer por nuestros hijos, ¿verdad? Siempre. Y lo digo porque eh, el título, o más bien el texto, no pone una edad para esos padres que sus hijos le piden, ¿sí? ¿Qué, qué hijo si qué padre si su hijo le pide un pan, le da un pescado? Pues no está diciendo el texto qué hijo que estando pequeño le pide un pan, ¿verdad? El padre debería estar todo el tiempo con la disposición de escuchar a su hijo y de saber conducir a su hijo en el camino del Señor, con relación a nosotros, por supuesto. Nosotros conocemos el Evangelio y es, es necesario que podamos aconsejar a nuestros hijos conforme a la palabra, ¿sí? Una de las cosas que he orado al Señor y que les he contado en algunos momentos es que el mayor regalo que un padre puede tener es que su hijo mañana sea un hermano en Cristo. Entre otras cosas, oro al Señor para que Isaac, para que Hannah, que son mis hijos, mañana, claro, nunca lo dejaré de ser, nunca dejaré de ser su padre, pero que mañana ellos entiendan que aunque hay un padre biológico aquí en la tierra, yo soy un mortal y que a lo mejor no me van a tener en un tiempo o llegará un momento donde no me tendrán, pero sí estará el padre, su padre. Así que el propósito de todo padre
de que tenga hijos debería ser que sus hijos mañana sean hermanos en la fe. Que podamos vernos a los ojos y decir, aunque soy tu padre, tú eres mi hermano en la fe. Tú compartes mi misma fe, compartes al mismo Señor, leemos las mismas escrituras. Así que diciendo esto, quisiera que leyéramos el texto y oráramos. Amén. Versículo 9 dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Interesante. Por favor, oremos al Señor. Inclinen su rostro allí. Señor, por favor, una vez más, delante de ti, rogando que ilumine nuestras mentes y nuestros corazones en tu palabra, Señor. Háblanos, guía nuestros corazones para que podamos estar seguros de que tenemos un Padre, pero también que podamos examinar nuestros corazones, que tengamos la convicción de que somos hijos, de que no somos unos simples simpatizantes, que escuchamos de ti, pero que continuamos abrazando el pecado, que continuamos amando las tinieblas. Señor, ayúdanos, por favor, y examina nuestros corazones. Y rogamos para que nos concedas la gracia para poder entender tu palabra. Concédenos, Señor, la gracia para poder reposar en tu palabra, ser instruidos, ser enseñados por medio de ella. En tu nombre, Señor, te entrego tu iglesia y por favor, entrego mi vida a ti, que sea útil, que la palabra tuya, Señor, como dice tu palabra, segunda de Tesalonicenses, sea glorificada, que el nombre de Cristo sea exaltado, que tu iglesia mire a Jesucristo. Gracias, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien. El Señor Jesucristo, escuchen, ilustra en los versículos que acabamos de leer, es una ilustración um, que además nos permite hacer un comparativo, nos permite, en esa ilustración nos permite ver dos maneras, cómo el hombre es providencial y cómo el Dios es providencial. Y esto nos expone dos realidades. El hombre, nuevamente, es providencial, él provee, él sabe dar, dice la Escritura. El hombre da también, ¿sí? Pero hay otra realidad que es la providencia de Dios como Padre. Nosotros proveemos como padres, pero Dios provee también como un Padre. Y el texto nos señala una frase que permite que nosotros podamos ver y hacer un comparativo entre ambos, y es aquella palabra, aquella frase que dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? ¿Cuánto más? Está haciendo un comparativo. Es interesante. Así que, ¿de dónde surge esta escritura? ¿De dónde surge este versículo 9 y 11? Pues justamente el domingo anterior estábamos hablando acerca del versículo 7 y 8, cuando habla el Señor Jesucristo a sus discípulos y les dice, pedid y qué, y se os dará. Busquen y van a hallar, van a encontrar. Llamen y se va a abrir, ¿verdad? Y es en ese sentido que el Señor Jesucristo ilustra, amplía y le permite al lector y a sus discípulos que puedan entender mucho más lo que él o a lo que él está haciendo referencia. Escuchen, nosotros los padres terrenales estamos prestos
a conceder a nuestros hijos todo lo bueno que estos nos piden. Nosotros los padres somos ¿qué? Estamos atentos y a veces hay padres que miden lo que van a dar, que a lo mejor planean lo que van a dar, que a lo mejor le echan lápiz, que se sientan y como construyendo una torre, empiezan a decir, ¿esto conviene o no conviene a mis hijos? Algunos padres se sientan y oran y le dicen, Señor, guíanos para poder construir la torre de mi hijo, construir, formar el corazón de mi hijo. Y es allí donde, buscando dirección, el Señor va diciéndonos, esto es bueno darlo y esto no es tan bueno que lo demos. Pero en medio de nuestra sociedad debemos tener en cuenta también que hay padres que dan todo lo que sus hijos ¿qué? Piden. Y esto es peligroso. ¿Están conmigo? En la crianza, dar y satisfacer todo lo que los hijos pidan es peligroso. Los padres deben tener una medida, deben ser los primeros que se sienten a ver si esto es provechoso. Y esto es lo que el Señor ha hecho y ha caracterizado a nuestro Padre. Hace 8 días estábamos hablando de un tema que hoy tenemos como la parte 2. El Señor escucha nuestras ¿qué? Razones y es soberano para responder a nuestras súplicas, ¿verdad? Como hijos debemos saber que nuestro Padre escucha lo que nosotros le decimos, pero no por escuchar Él nos va a dar tal cual como nosotros le pedimos. ¿Están conmigo? Hay cosas que Él reserva para sí. Hay momentos donde extiende el tiempo para responder a nuestras súplicas. Hay momentos donde inmediatamente ¿qué? Señor, estamos escasos de alimentos en casa, por ejemplo. Pues el Señor sabe que su hijo necesita ¿qué? Alimento. Y Él no lo va a alimentar el próximo mes. Dios va a proveer inmediatamente y suple. Pero hay cosas que a lo mejor no vamos a tener con inmediatez. Hace 8 días decíamos que Dios bendice cuidando el corazón y que lo hace conforme a sus propósitos. Mientras Él está guiando a su hijo, a sus propósitos, también le cuida ¿qué? El corazón. Cuando le provee, cuando le da. Y esto es bueno. ¿Qué padre que ame a su hijo no va a querer formarlo y guiarlo hacia donde él considera que está qué? Que está correcto guiarlo? Pero mientras tanto en ese caminar, el padre es el que filtra qué es lo que al hijo se le da y qué es lo que no se le da. ¿En qué momento se le da? Y esto, por supuesto, aplica también para personas que tienen a sus hijos ¿qué? Ya adultos. ¿Cuándo debemos hablar? ¿Cuándo debemos dar un consejo? ¿Cuándo debemos suministrar? ¿Cuándo debemos callar? ¿Cuándo debemos guardar silencio? Creo que esto nos enseña que como padres debemos caer de rodillas delante de Dios y decirle, Señor, guíanos. Porque mi hijo ya tiene 20 años, porque mi hijo ya tiene 6 años, porque mi hijo tiene 10, porque está recién nacido. Guíanos en todo momento. Ahora, hay quienes, conociendo las consecuencias, hay padres que conociendo las consecuencias dan lo que es malo. Piense por favor en un niño de 5 años. Un niño de 5 años, su padre le dice para que a lo mejor deje de deambular, se quede quietico por un instante, le permiten teléfonos celulares, les dan como regalo estos aparatos electrónicos y no porque haya la necesidad de una comunicación, sino que se sobreponen a esto ya. Dejan de tener supervisión de sus hijos suministrándoles un aparato electrónico. Entonces,
eh, tenemos consecuencias. Pero saben los padres que esto está mal, pero así todo ¿qué? Se lo suministran, se lo dan. Saben los padres eh, que, bueno, la consecuencia, pero así todo acceden a hacer cosas que son indebidas. Por ejemplo, eh, yo voy a una barbería, a un lugar donde me cortan el cabello. Entonces, Dani me dice, mi amor, ¿por qué no llevas al niño ahí? Nosotros llevamos al niño a otro lugar donde le cortan el cabello y sabemos que es más, que es como un contexto más de niños. Entonces, cuando ella me pregunta, yo le digo, mi amor, la verdad es que el contexto es pesado para que esté Isaac. Y el contexto es pesado en el sentido de que no porque haya cosas, digamos, en el medio, bueno, hay por ejemplo palabras en el medio. Hay por ejemplo, hay un televisor grande donde ponen videos con demasiada sensualidad. Entonces, si yo voy con mi hijo y que mi hijo espere un turno en la barbería y a lo mejor está allí, pues está viendo el televisor, están viendo posturas, posiciones, cánticos, escuchando cosas que son demasiado sensuales, pues como padre yo no lo voy a exponer a qué, a esto. Entonces trato de, claro, cortarle el cabello en un lugar, no dejarlo, no dejo de hacerlo, pero cuido de que en el medio esté rodeado de cosas que a lo mejor pues puedan eh, pues desviar un poco su atención. Ahora, estamos en el mundo. Algunos me dicen, pastor, pero entonces mételo en una cajita en una burbuja. Pues tampoco, eso lo entiendo. Pero en el sentido de, en cuanto yo pueda tener control, pues lo voy a tener. Y en cuanto yo pueda supervisar, lo voy a hacer. Pero si estamos pasando por un lugar, él escucha algo, inmediatamente yo soy uno de los que digo que el padre debe estar, ¿qué? Cerca a su hijo. Y cerca para poder, ¿qué? Inmediatamente vea algo, escuche algo, haga algo, inmediatamente el padre, ¿qué? Estar para direccionar. Así que hay cosas que los padres a veces saben las consecuencias, pero así todo proveen y permiten. Pues esto expone aún más el pecado. Porque si siendo buenos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ahora imagínense si siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos. Ahora imagínense siendo malos y dando malas dádivas a sus hijos. Pues esto expone más que la depravación del hombre. Un padre que se preocupa por su hijo y que sabe dar buenas dádivas, siendo malo, pues ahorita lo vamos a mirar, pues hace parte de la providencia natural del hombre. Pero imagínense en un padre que sea malo, como dice la escritura, si siendo malos, imagínense que provea lo malo. Pues esto sí es que momentos los hay. Hoy en día las madres van y celebran y se colocan minifaldas y van y están en fiestas con sus propias hijas y hablan con sus propios, con los hombres y entonces toman trago, licor, fuman y estando sus hijos allí. Esto, esto es demasiado preocupante. Hemos tenido casos que hemos visto en las redes, como las madres se prostituyen junto con sus hijas y van a lugares para prostituirse. Pues bueno, Cristo apela sí a cuando se trata, y esto él ha venido direccionando, de hecho, es un texto, recuerden que Jesucristo está en medio de un contexto y él está hablando a sus discípulos y más que a sus discípulos, a los hijos del Señor. ¿Cómo nos damos cuenta que este texto está enfocado en los hijos del Señor? Pues si usted revisa, por favor, el versículo 11, dice, pues si vosotros,
siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más, y utiliza una expresión, vuestro Padre. Jesucristo le está hablando a los hijos de Dios y le está diciendo, queridos hijos, si ustedes como padres saben dar buenas dádivas a sus hijos, siendo malos, ¿cuánto más? ¿Cuánto más su padre, no el padre de ellos, su padre? Y esto permite que el hijo, y creo que una de las convicciones o de los temas importantes en este texto es el objetivo que Jesucristo tenía en que sus hijos o tienen que sus hijos estén totalmente esperanzados en que tienen un padre que conoce sus necesidades, que está presto a escucharlos y que no va a dar nada que interrumpa los procesos de santificación que el Señor quiere hacer con sus hijos. Quiero mencionarles 4 cosas que nos dice y nos habla el contexto de este pasaje. 4 cositas muy puntuales que nos habla el Sermón del Monte con respecto a nuestro Padre. Lo primero es que no podemos ser selectivos, debemos ser misericordiosos, como nuestro Padre lo es. Esto lo enseña el Sermón del Monte. Es interesante, reitero, porque Jesús está enfatizando en quién es el Padre que ellos tienen. Entonces, lo primero es que el Señor les dice, queridos hijos, no sean ¿qué? Selectivos. Más bien, sean misericordiosos, porque así es su Padre. Eso está en Mateo 5, del 45 al 47. Si usted lo lee conmigo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también esto los gentiles? Pues familia, número 1, nuestro Padre no es ¿qué? No es selectivo. Nuestro Padre es un Dios misericordioso con aquellos ingratos, con aquellos que son malos. Y de esa manera nosotros debemos ¿qué? Ir por la vida, no siendo, no juzgando, no diciendo yo a este le hablo, a este no. Yo a este saludo y a este no. Una de las características de nuestro Padre es que es misericordioso, que si hace salir el sol, lo hace salir para todos. Lo segundo es que debemos ser semejantes a Él. Los hijos deben ser semejantes ¿a quién? A su Padre. Y semejantes a Dios porque Él es perfecto. Así que los hijos de Dios deberían estar en total sumisión a ese que es un perfecto Padre. Eso está en el versículo 48. Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él es perfecto. Número 3, entender que aunque Dios esté en el cielo, que aunque nuestro Padre esté en el cielo, es cercano, es santo, tiene un reino y tiene una voluntad. Es cercano, es santo, tiene un reino y tiene una voluntad. Esto está en Mateo 6, del 9 al 13. Lo estudiamos en algún momento con respecto al Padre Nuestro. Cuando ustedes oren, digan, Padre Nuestro que estás en el cielo. ¿A dónde está el Padre Nuestro? En el cielo. ¿Dónde está el Padre de los santos de la iglesia, de los cristianos? En el cielo. Santificado sea tu nombre. Dios es santo. Venga a nosotros tu reino. ¿Cómo que venga a nosotros tu reino? Claro, porque Él tiene un reino. Él es el rey. Ahora, Él tiene una voluntad. Y número 4, tus necesidades no son ignoradas y desatendidas.
Nuestro Padre Celestial sabe que tenemos ¿qué? Necesidad. Y eso está en Mateo 6, del 8, versículo 8 y 32. Tus necesidades no son ¿qué? Ignoradas y desatendidas. Dígale que está a su lado. Tus necesidades no son ignoradas ni desatendidas. Si eres un hijo de Dios, Él sabe que tú tienes ¿qué? Necesidad. Y en diciendo estas cuatro cosas que hacen parte de las referencias de Jesucristo a sus hijos, de que tienen un padre, pues podemos entonces decir que el Señor nos permite ser misericordiosos, nos enseña a ser misericordiosos. Podemos decir que la demanda de Dios es que seamos perfectos. Podemos decir que Él es un Dios cercano, que tenemos conocimiento del único Dios verdadero, de que es un Padre bueno, de que es el único. Y podemos decir también que lo que vivimos no somos ignorados ni desatendidos. Quiero mencionar esto, escuchen. Una negativa con amor, escuchen, una negativa con amor es preferible a una concesión con ira. Ya estaríamos hechos una ruina en este momento si hubiésemos obtenido muchas de las cosas que deseábamos. Si tuviéramos muchas de las cosas que pedimos algún momento y que deseamos en algún momento, estuviéramos ¿qué? A lo mejor apartados, a lo mejor descarriados. Dios sabe lo que hace. Usted tiene un Padre que nos enseña a ser ¿qué? Misericordiosos. Nos enseña que Él es santo, que Él tiene una voluntad, que debemos obedecerle a Él, que sus mandamientos no son gravosos, que alegran el corazón, que sus mandamientos son rectos, Salmo 19. Pero también nos enseña que debemos ser semejantes a Él y que no ignora nuestras necesidades. Es interesante porque son muchas de las cosas las cuales necesitamos o deseamos, pero Dios es bueno en no concederlas. Amén. Dígale que es a su lado. Dios es bueno en no conceder muchas de las peticiones que tú haces. Algunos pensarán, no, Dios es tan malo. Yo oré a Él y Él no me ha respondido. No, Dios sigue siendo bueno aún en su silencio. Y aun cuando no responde tus oraciones, Dios es bueno. Él sabe lo que hace. Pero ¿y por qué mis hijos? ¿Por qué mi esposo? ¿Sabes? Si el esposo o la esposa no está y no conoce al Señor, ¿qué nos resta a nosotros? Bajar los brazos, enojarnos con Dios. Continúa orando y clamando a Dios. Y continúa siendo fiel a Dios y dando testimonio. El Señor dice en su palabra, ¿acaso ustedes saben si Dios les concederá a ellos la oportunidad para que le conozcan? Mientras tanto, su iglesia, sus santos, la esposa, el esposo, los hijos deben ser ¿qué? Deben seguir reflejando a Cristo, deben seguir orando. Pero es que no veo resultados. Sigue haciéndolo. Sigue buscando, sigue tocando la puerta. Sigue orando, sigue pidiendo. Dios escucha tus razones, pero es soberano para responder ¿a qué? A nuestras súplicas. Muy bien, vamos por favor a hacer un comparativo. Miremos por favor la realidad providencial del hombre malo. Lo primero, vamos a ver dos cosas. Que hay una realidad providencial del hombre ¿qué? Malo. Y lo otro, la realidad providencial de nuestro Padre. En la realidad providencial del hombre malo, debemos entender tres cosas. Que el hombre es generoso, pero es malo. Ojo, ojo con eso. Tres cosas. El hombre es generoso, pero es ¿qué? Pero es malo. ¿Cómo que el hombre es generoso?
El Señor en el versículo 9 está diciendo, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? La pregunta que Cristo está haciendo es una pregunta de que expone una respuesta de ¿acaso hay uno que siendo padre y su hijo le pida algo bueno, le dará algo malo? Que si su hijo le pide pan, le dará una piedra. Eh, lo otro es la coherencia del hombre malo. El hombre malo no es solo generoso, sino que también es coherente. Y uno a veces dice, pero coherente. Claro, porque él tiene una conciencia de saber dar. Es interesante porque en el versículo 11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar, ojo con esa expresión, el saber dar denota conocimiento. O sea que el hombre sabe dar. El hombre es coherente en cómo se le ocurre que yo voy a darle un cuchillo a mi hijo. El hombre en su razonamiento es ¿qué? Es coherente. Una persona que tenga los cabales, que tenga un razonamiento común, pues entenderá que no puede darle una pistola a su hijo. Entenderá que no puede llevarlo a un peñasco. Esta mañana mi esposa viene y se me acerca y me pone a la niña en el pecho. Entonces yo la tengo aquí y coloco la niña aquí al lado en la orilla de la cama. Entonces, ¿qué padre siendo malo? O más bien, sí, si ustedes siendo malos saben que la niña no se puede dejar en el borde de la cama, pues porque la niña no tiene una conciencia de qué, de la altura, del peligro. Pues bueno, yo tengo que, y el padre común es un hombre y es un ser que razonable, el hombre piensa. Así que lo primero es que en la realidad providencial del hombre malo, el hombre es generoso, pero es malo. El hombre es coherente, pero es ¿qué? Malo. Y el hombre tiene un conocimiento. Pero, perdónenme que es que tengo una tos y aquí con este micrófono una locura. Y el hombre tiene conocimiento. Ahora, ese hombre generoso, escuchen que el texto en el versículo 11 dice, si ustedes siendo malos, el Señor Jesucristo y la Biblia expone la naturaleza. No dice el texto, pues si ustedes haciendo cosas malas, sino utiliza una palabra y es un verbo que está conjugado y es ser. Ustedes son malos. Lo que Cristo está haciendo aquí en este versículo 11 es exponer la realidad de los hombres. ¿Están conmigo? Alguno podría brincar y decir, ve ¿y por qué nos está diciendo malos? Escuchen, muchas personas creen que por hacer lo bueno o por dar lo bueno dejaron de ser malos. ¿Cuántos me siguen? En la sociedad que hoy estamos, el padre es bueno y es bueno por lo que hace. No como el padre, no, él responde, él es, mejor dicho, él es atento. Entonces él es tan bueno. No. Una cosa es que él dé cosas buenas, otra cosa es que él sea bueno. Esa persona es que es mala. Todo ser humano, y es interesante porque Jesucristo está exponiendo algo que hace parte de la naturalidad del hombre. Es una confrontación directa ¿a quién?
a alguien que cree que por estar haciendo algo bueno ya es bueno. Jesucristo está diciendo, ustedes siendo malos, Jesús presupone la doctrina. Estos textos acompañan la doctrina de la depravación, ¿qué? Humana. El hombre es un ser depravado naturalmente que sabe dar. ¿Están conmigo? No es que, uy, mi vecino es tan bueno, le dio universidad a los hijos. No, eso no mata ni una mosca. Es fiel. Y aquí viene algo, familia, y es, si Él es tan bueno, ¿qué razón tiene conocer a Jesucristo? Porque se supone que vamos a la iglesia, aprendemos de Cristo, es para aprender a hacer cosas buenas. No, familia, nosotros no venimos a Cristo, o el Señor no llega a nosotros, y nosotros venimos cargados o responsables o impulsados y decimos, no, pues yo estoy aquí porque pues yo soy bueno, pero y hago cosas buenas. Entre otras cosas, el que se crea bueno y haga cosas buenas, ¿para qué Cristo? ¿Están conmigo? Otra vez, si usted hace cosas buenas, usted no le es infiel a su esposa, usted es responsable con sus hijos, usted es puntual, usted es respetuoso, usted, bueno, bueno, tantas cosas que pueden, digamos que están dentro del marco de lo que se hace bien, ¿sí? Si una persona cree que haciendo esto y considerándose bueno, la persona que dirá, no necesito qué, no necesito nada, no necesito a Cristo. El problema es que Cristo no solamente nos lleva, porque afuera hay gente que no conoce a Cristo y que hacen cosas aún mucho más correctas que ni los mismos que conocen a Cristo. Y esto es triste. Porque los que conocen a Cristo vienen a la iglesia, aprenden que hay que responder en la casa, pero no responden. Son perezosos. ¿Por qué Pablo le dijo a la iglesia de Tesalónica, no sean perezosos, vaya, trabajen? El que no trabaje, que no coma. Porque en la iglesia había qué. Y hay personas, hombres, mujeres, que no cumplen los roles que deberían cumplir. Pero afuera hay personas que hacen cosas, parece que son más que, más ejemplares. El problema es que los que están afuera creen que por estar haciendo lo bueno, ya son qué, ya son buenos. Nosotros, y la Biblia nuevamente está confrontando el Señor Jesucristo con esta gran verdad. Así que el hombre es generoso, pero es que es malo. ¿Cuántas personas generosas en la vida o alrededor de ustedes han conocido? Jefes de trabajo, personas que son buenas, personas que alimentan al que necesita, personas que van y a lo mejor ayudan, ¿sí? Esto es un peligro, porque la generosidad puede engañar, o las cosas, las buenas acciones pueden engañar tanto el corazón que lo hacen sentir que es un ser bueno. Y el texto está diciendo, ustedes son malos. Así que, número 2, ahí en la realidad providencial del hombre. Lo primero es que el hombre es generoso, pero es malo. Lo segundo es que es coherente, pero es malo. Este hombre es incapaz de proveer para lo eterno. Todo lo que el hombre escuche, por favor, el texto dice, es interesante porque lo que Jesucristo dice del hombre malo que da buenas dádivas es netamente terrenal. Si usted nota, en el versículo 9 dice,
que si su hijo le pide pan, le dará una piedra. Son elementos que están ¿a dónde? Que son terrenales. Y luego dice en el versículo 10, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Es interesante porque el hombre es, escuche, el hombre es incoherente, es coherente, pero es incapaz de proveer para lo eterno. ¿Están conmigo? ¿Cuántos me siguen? El hombre coherente en la tierra, el hombre bueno, el padre responsable, solo le alcanzará por su capacidad para proveer para asuntos terrenales. Pero el hombre, por su coherencia, nunca alcanzará valores ni vida eterna. Nunca alcanzará ni tendrá la capacidad para proveer valores que le lleven a sus hijos a la eternidad. Piense por favor, si un padre le da un pan a su hijo, ¿para qué sirve el pan? Para comer. Pero mañana esa persona que comió el pan que el padre le proveyó, ya volvió a que tener ¿qué? Hambre. Por más bueno que haya sido en no darle una piedra, sino un pan, es incapaz de proveer un pan como el que nuestro Padre nos proveyó. El pan que descendió del cielo, Jesucristo. En Él nosotros podemos ser saciados. Dios ha puesto en el hombre una conciencia y una moral. El hombre sabe discernir naturalmente qué le conviene, qué lastima, qué ayuda a su hijo. El hombre sabe que si pone a su hijo al borde de la cama, pues su hijo se va ¿qué? A caer si no tiene una conciencia de dónde está. El hombre sabe qué le conviene. ¿Cuántos hombres ustedes han conocido? ¿O cuántas personas, mujeres, personas han conocido que saben lo que les conviene y sabe que lastima? Hay padres que saben que si dice esto, que si dice o abre su boca, va a decir, eso va a ¿qué? A lastimar. Porque el hombre naturalmente sabe qué, de una conciencia de pecado. El hombre naturalmente sabe cuando son aspectos inmorales. Él sabe discernir lo que le conviene, lo que lastima, lo que ayuda a su hijo. Pero lo tercero, allí en ese punto, es que el hombre malo tiene conocimiento, pero requiere ser guiado en lo que verdaderamente es útil. El hombre tiene conocimiento, pero requiere ser ¿qué? Guiado en lo que verdaderamente es útil. Si ustedes notan, el texto en el versículo 11 dice, sabéis dar buenas dádivas. Piensen por favor en esa frase. El hombre malo sabe dar ¿qué? Sabe. El verbo está conjugado. ¿El verbo cuál es? Saber. El hombre tiene un conocimiento, pero requiere ser guiado. Entre otras cosas, el hombre no se las sabe ¿qué? Todas. El hombre requiere una guía para que le dé a su hijo lo que verdaderamente ¿qué? Es útil. Si Cristo no hubiese llegado a nuestras vidas, no nos daríamos cuenta que si damos el pan a nuestros hijos, mañana no lo van a tener. Y que lo que ellos necesitan es el evangelio. ¿Están conmigo? Si Él no hubiese llegado a nuestras vidas, no sabríamos acerca de la crianza, de la importancia de criar a nuestros hijos en la disciplina del Señor. Es interesante tener conocimiento, pero ser guiado. Y esto humilla al hombre. ¿Están conmigo? Entre otras cosas, ustedes saben, pero a la vez no saben. Ustedes saben dar, pero lo que dan es insuficiente. Entre otras cosas, pastor, yo sí le he dado a mi hijo todas las cosas.
Mire familia, queridos padres, fracasaremos en nuestros ejercicios como padres si no predicamos a nuestros hijos el Evangelio de Jesucristo. Porque es lo único que conduce a nuestros hijos a una vida eterna. ¿Están conmigo? Por favor, póngase a pensar cuántas cosas que nosotros le damos a nuestros hijos son útiles para la eternidad. A no ser que Dios haya venido y que nos haya dado por gracia el Evangelio. Y ahora nosotros damos, porque nuestro conocimiento es limitado. Nuestro conocimiento requiere ser guiado. El hombre sabe dar buenas dádivas, pero es malo. Y es interesante porque el hombre que da buenas dádivas en la tierra, escuchen por favor, es para suplir asuntos ¿qué? De la tierra, no asuntos de la maldad del hombre. El Señor Jesucristo está diciendo, si ustedes siendo malos, ¿quién puede solucionar esto? ¿Quién puede transformar ese hombre malo? En la vida nos enfocamos en dar buenas dádivas y en que no falte nada en nuestra casa. Pero ¿quién puede con ese hombre malo que tenemos en casa? Esa jovencita que tiene una condición natural mala en casa. Una condición natural de pecado. Ahora, no es que ella solamente la tenga. Yo también soy ¿qué? Soy pecador. Y es interesante porque lo único que puede confrontar la maldad del hombre es la dádiva que desciende de lo alto. Es Jesucristo. ¿Están conmigo? Es lo único. Usted puede darle a sus hijos el pescado diferente en vez de la serpiente. Usted puede darle a su hijo un pan y no la piedra. Pero eso jamás, eso podrá satisfacer la necesidad de su hijo, pero no podrá apuntar al hombre de pecado, a la naturaleza de pecado. Y esto es interesante. Esta sapiencia es dada por el hacedor del hombre. Entre otras cosas, si tenemos un conocimiento que requiere ser guiado, ese conocimiento posterior es una gracia de Dios, es una sabiduría que el Señor nos dio. ¿Por qué usted ahora ora por sus hijos? ¿Por qué usted hoy abre la Biblia en casa? ¿Por qué usted hoy suplica, ruega, aconseja, ruega a Dios, ora por sus hijos? ¿Por qué? Porque hay una sabiduría ¿qué? Mayor. Porque hay un conocimiento más elevado. Porque decimos, no es suficiente con lo que yo le pueda dar. Soy incapaz de conducir a mis hijos. Si ellos no abrazan el Evangelio, entonces se perderán. Y ahí viene el clamor y las lágrimas de un padre. Qué bueno es el Señor. No por dar buenas dádivas el hombre podrá mostrarse de una manera diferente a lo que realmente es. Interesante porque ante la perspectiva de Dios el hombre no deja de ser por lo que hace. Ante la mirada del mundo, sí. Si el hombre hace ¿qué? Cosas buenas, ante la lupa del mundo ¿qué? ¡Wow! ¡Qué hombre tan bueno! Pero ante la mirada de Dios ¿qué? Aún haciendo las cosas, tú eres ¿qué? Malo. Necesitas a Cristo. Y vamos a hacer entonces, hablar ahora de la realidad providencial de nuestro Padre, que es absolutamente diferente. Pues Él es generoso y no es de compararse con nadie. Su generosidad no se compara ¿con quién? Con nadie. Él es el único que puede proveer lo que el hombre malo necesita. Y es salvación y es transformación de su vida.
no es de compararse. Perdóneme, por favor. Es generoso y no es de qué, no es de compararse. Contrario al hombre, el hombre es generoso y se puede fácilmente qué, comparar. Es que él es más generoso que él. Es que él es, porque en la medida nuestra y ante la lupa nuestra, este papá fue mejor papá porque le dio una mejor educación, porque se esforzó más. Pero ante, cuando hablamos del Señor, Él no tiene comparación. La expresión más sublime en este versículo 11 es, ¿cuánto más vuestro Padre? ¿Cuánto más? Esa expresión lo que hace es exponer la, eh, lo mayoritario, lo incomparable, lo sublime, lo grande. Si los padres terrenales saben dar a sus hijos lo que ellos necesitan, ahora imagínense en el Señor. Y esto creo que a ustedes y a mí, querida iglesia, nos debe alentar mucho. Porque piense usted cómo es como padre. Piense, por favor. Usted se preocupa por sus hijos. En el caso mío, si a mí me dicen en casa, mi amor, falta esto, falta una fruta, falta, por favor, trae de la tienda esto, porque a la niña le falta esto, porque el niño, porque, pues uno trata de qué. En sus esfuerzos uno trata de proveer y que no falte nada. ¿Están conmigo? Si somos malos y hacemos eso, si somos malos y ante la queja de nuestros hijos estamos allí, ahorita que Hannah está recién nacida, Hannah, gracias, gracias. Un 10, wow, un 10, gracias. El que le da agua al sediento, no mentira. Sí. No. Imagínense, cuando Hannah está, ella está en la rondita esa, en una dona que la tenemos allí, está dormida, pero cuando prende las alarmas, pues seríamos muy cabeciduros dejarla que llore allá. ¿Están conmigo? Cuando un bebé llora y tiene hambre y usted sabe que ese llanto es de desespero, de que está sucia, de que quiere alimento, ¿usted qué hace? Usted inmediatamente corre a qué? A suplir. Pero hay momentos donde a lo mejor usted puede qué. Usted dice, pues no voy a, ella me da una esperita, no voy a llegar inmediatamente. ¿Están conmigo? Hay momentos donde Hannah se vuelve y llora una cosa loca y hay que cogerla. Yo le digo, mi amor, por ejemplo, Dani está en la ducha y pues como yo no le puedo dar teta, ella lo que quiere es teta, entonces empieza y yo me desespero. Le digo, Dani, necesitamos la pucheca, ¿sí? Entonces, hay cosas que, claro, hay que con inmediatez servir. Ahí estoy, aquí estoy, hija. Pero hay cosas que podemos decir, puede esperar, ¿sí? Puede esperar. Y a veces nuestros hijos van creciendo y nosotros vamos analizando lo que ellos están haciendo y nosotros decimos, ahora podemos manejarlo. O hay cosas que se deben manejar, ¿qué? Inmediatamente, ¿sí? Nuestro Padre no es de compararse, Él siempre llega a tiempo. Él es generoso y en su generosidad, nuevamente, Él bendice cuidando que nuestro corazón. Él es generoso, Él es abundante, Él nos dio a su Hijo,
En su Hijo nosotros somos salvos, tenemos vida eterna. En su Hijo somos consolados, en su Hijo tenemos paz. En su Hijo vivimos esperanzados, en su Hijo somos reconciliados, en su Hijo nuestro rostro ¿qué? Cambia. El corazón alegre ¿qué? Hermosea el rostro. En su, en su Hijo nosotros tenemos la capacidad de ordenar nuestra familia, de ser diligentes como esposos. En su Hijo nosotros podemos participar de las promesas del Señor. Qué bueno es el Señor. No es generoso en darnos un pan. No es generoso en darnos simplemente como un vestido. Por algo en textos anteriores dice, no se afanen, no se preocupen por lo que les falta. Yo les comparto y les digo, familia, si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no va a proveer para nuestra existencia aquí en la tierra? Confía en el Señor. Cuando Él nos dio a su Hijo, usted no lo estaba ni siquiera pidiendo. ¿Están conmigo? Pero ahora nosotros pedimos comida, vestido, pedimos para nuestra existencia. Bueno, podemos pedir, claro. El texto dice, pidan. Pero es interesante porque el cristiano, el Hijo de Dios, debería estar confiado y decir, Señor, si tú me diste tu Hijo, ¿cuánto más no me ayudarás aquí en la tierra, en mi caminar? Querido hermano, confíe en el Señor. Confiemos en el Señor. Él suple las cosas. ¿Qué debemos hacer nosotros? Ser hijos. Examinar nuestro corazón para ver si somos hijos de Dios. Porque si no somos hijos, ¿estamos qué? En problemas. Entonces, todas las aplicaciones de paternidad de la Biblia no aplican para ti. No, es que yo estoy esperando en Dios, pero si no eres hijo, si no crees en Jesucristo, si no has confesado tus pecados, si no te has apartado, sino que sigues en las tinieblas y amando las tinieblas, ¿qué hijo entonces eres? El hijo vive confiado en que su padre va a proveer. Mi padre provee, él no me dejará. Jesucristo confió en su padre. Cuando estaba en la cruz, Jesús expresa unas palabras diciendo que, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Totalmente se dio a su Padre, confió en su Padre. Estoy aquí puesto, pero confío en ti, Señor. Confío en ti, Padre. En Juan 8, que lo hemos leído más de una vez, en Juan 8, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Esto lo dice el Señor Jesucristo. Juan 8:29. El que me envió conmigo está. Estoy seguro, decía Jesús. El Padre está ¿qué? Conmigo. No me ha dejado solo. Qué convicción la de Cristo. Porque Él sabía, en el versículo, lo clave está en el versículo al final. Porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Si yo hago su voluntad, familia, confíe en el Señor. Dios hará. Lo segundo en esa realidad providencial de nuestro Padre es que Dios es coherente y contrario al hombre es capaz de proveer para la eternidad. Contrario al hombre. El hombre da un pedazo de pescado y pan, ¿y eso qué? Eso no es suficiente. Dios con lo que provee
Él te provee ¿para qué? Para que te conduzcas como peregrino en esta tierra y llegues al final de los días al paraíso, a su presencia, a estar con Él en la vida eterna. Qué bueno es el Señor y qué diferente es el Señor. Amén. Piensen por favor en aquellas cosas que el Señor nos da, que nos llevan a disfrutar de esa vida eterna. ¿Cree usted que si usted tiene dominio propio, cree usted que usted lo tuvo por sí mismo? ¿O usted lo ganó en un paquete de chitos? El dominio propio, dice el apóstol Pablo a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Es de Dios que recibimos todas las cosas para que nos sostengamos en el camino. De Dios recibimos el dominio propio. Y si usted ahora es de los que mantiene los cabales y usted mantiene su postura y usted le dice no a la tentación, no eres tú, es Dios el que te ha provisto, el que te ha equipado, preparado para que resistas. Ese es nuestro Dios. Él sabe dar buenas dádivas. En Santiago 1:17 dice el texto. Santiago 1, versículo 17. ¿Está? Toda buena dádiva y todo don perfecto. ¿Qué dice? ¿Será que asciende a los cielos como quien el hombre lo da? Es Dios el que lo da, así que desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, Él es inmutable, ni sombra de variación. Ese es nuestro Dios, sabe dar buenas dádivas. Recibimos esos dones perfectos, ese don perfecto que desciende de lo alto. Y lo último, su conocimiento guía a lo que verdaderamente es útil. Su conocimiento guía a lo que verdaderamente es útil. El conocimiento de Dios guía a lo que verdaderamente es ¿qué? Es útil. Nosotros deberíamos, como dice el texto, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Escuche familia, el corazón de los hijos empieza a cambiar cuando empieza a conocer a su padre. Y cambia tanto que las peticiones empiezan a cambiar. Y ya no empiezan a ser, ya no son las mismas. Ya no es, no tengo esto. Ya es, Señor, si no tengo esto, ayúdame a vivir en contentamiento. Haz tu voluntad. Confío en ti. Confío en lo que estás haciendo. Ya los valores empiezan a cambiar. Ya no oramos para que a los hijos les vaya bien tan solo en la universidad, en el colegio, sino que oramos para que en medio de las tentaciones sus corazones sean que guardados, para que crezcan en el Señor. Así que Dios es bueno. Vamos a terminar con estos textos muy cortos en el Salmo 103, versículo 13, por favor. Salmo 103, versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Como el Padre se compadece ¿de quién? De los hijos. Así se compadece Jehová de los que ¿qué? De los que le temen. ¿Cómo así que se compadece? Claro, nuestro Dios es compasivo, misericordioso. Él mira con buenos ojos
a los que le temen. Escucha a los que le temen. En Isaías 49, Isaías 49, versículo 14 y 15. Pero Sión dijo: me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Versículo 15. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Ese es nuestro Padre. Nuestro Padre nunca olvida a quién, a sus hijos. Vamos a orar, familia. Y escuchen esto. Comparar la ternura de los padres de la tierra con las misericordias de nuestro Dios es como comparar la luz de un fósforo con la del sol, o una gota de agua con el océano. Otra vez, comparar la ternura de los padres de la tierra con las misericordias de nuestro Dios es como comparar la luz de un fósforo con la del sol, y una gota de agua con el océano. Las misericordias del Señor son como el océano, y sus misericordias son como el sol, como la luz que emana el sol. Querido amigo, querido hermano, si usted es bueno, o más bien, si usted hace cosas buenas, Dios también las hace. La gran diferencia entre nosotros y Dios es que Dios es bueno, nosotros malos. Por favor, cuide de creer que por estar haciendo las cosas buenas, usted ya es que bueno. Vamos a orar, por favor, póngase sobre sus pies. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque eres un buen Padre, Señor. Porque no es de compararte con nosotros. Nosotros no debemos compararnos.